y sin más podría iniciar. Y bueno, efectivamente lo que vamos a trabajar es un tema que doliente. Estamos hablando de lo que es la muerte artera, muerte impune en la mayoría de los casos de jóvenes, en una realidad donde la principal causa de muerte de jóvenes en América Latina son las violencias. Entonces, esta condición ya por sí misma nos debe de llevar a construir una plataforma no solo de interpretación, sino también de acción, de denuncia, de buscar juntos y juntas caminos para transformarla. De entrada, daré una primera aproximación, definición a tres conceptos principales con los cuales trabajaré. El propio concepto de feminicidio, que efectivamente alude a este asesinato sistemático, persistente de jóvenes. Un concepto asociado al de feminicidio, que efectivamente a partir de lo que fue la apropiación de Diana Russell de este concepto de la literatura del siglo XIX, que ella recrea como el asesinato también sistemático de mujeres. Ella decía por el hecho de ser mujeres, esto lo podremos conversar un poco más adelante, pero juvenicidio y feminicidio alude efectivamente a realidades presentes en nuestros países, en los cuales iremos nosotros trabajando lo que esto implica a partir de lo que voy a destacar en el sentido de que lo que crea los escenarios de muerte, las necrozonas que les llamo, no es el acto límite en el cual se arrebata la vida del joven o de la mujer, sino que el eje de nuestra intervención debe de ser la precarización de la vida. Los procesos de precarización de la vida que efectivamente posibilitan que se asesine a las personas de forma impune, porque nosotros no somos cuentamuertos o cuentamuertas. Nuestra responsabilidad es escudriñar, entender, interpretar, transformar los entramados de precarización de la vida que posibilitan que se arrebate efectivamente o que se asesine a las personas. Entonces, la precarización de la vida está profundamente vinculada a la desigualdad social y eso es un asunto que debemos de tener muy, muy presente. El otro concepto, digamos, a manera de conclusión, pero que quisiera colocarla desde ahora, es que no existe solución para los grandes problemas juveniles o para los grandes problemas de las y los jóvenes solo desde la condición juvenil. Que los grandes problemas de las y los jóvenes están profundamente articulados, vinculados con los problemas del proyecto social, del proyecto nacional, del horizonte civilizatorio que vivimos. Entonces, esta idea me lleva a un concepto que plantearé, que es el concepto de articulación, en el cual efectivamente, al igual que no existe solución para los grandes problemas de las y los jóvenes, tampoco existe solución para los grandes problemas de la violencia contra las mujeres, solo enfocándolo desde el tema de el repertorio identitario de la mujer. Efectivamente, los feminismos han avanzado en este campo desde conceptos como la interseccionalidad o el quiriarcado, ¿no? La interseccionalidad que plantea de alguna manera las distintas situaciones sociales que viven, en la cual se encuentran las propias mujeres, y el quiriarcado que alude a condiciones o espacios de poder diferenciados. Entonces, antes de empezar, quería colocar estos ejes y entonces iniciaría destacando que el éxito de la necropolítica y la biopolítica, que son dos conceptos que vamos a desarrollar, y los podría empezar planteando desde ahí, es que la biopolítica, que lo trabajaremos a lo largo de esta conversación,
Es un concepto de Michel Foucault, como ustedes saben. La gran mayoría de ustedes seguramente está familiarizado o familiarizada con este concepto, pero tiene dos ejes, tiene dos pies, tiene dos pilares fundamentales dentro de lo que sería la construcción, la interpretación, la definición de Foucault. La primera de ellas está desarrollada en lo que sería su seminario titulado justamente Biopolítica, en el cual plantea que eh, esta surge a partir de que se desarrollan lo que sería elementos de política de salud por parte de los estados nacionales a partir del siglo XVIII. Los grandes estados-nación empiezan a tener injerencia, a incidir en lo que serían las conductas, la higiene, las prácticas de las personas a partir de estrategias de política pública, de políticas sanitarias, de políticas de salud, efectivamente, que efectivamente van a incidir en esas conductas de las personas, que van a empezar a participar en lo que sería la regulación de las prácticas al interior de las casas, al interior de los hogares, más allá de los ámbitos públicos, más allá de la esfera pública, que es la esfera de intervención del propio Estado. Entonces, el segundo pilar que va a desarrollar Foucault está construido en distintos libros, Vigilar y Castigar, que empieza con esta, digamos, escalofriante narración de lo que sería el suplicio del parricida Damiens, el cual que es torturado, y Foucault describe muy bien la tortura, el descuartizamiento de esta persona, una escena realmente, digamos, de horror, pero que infortunadamente vista desde gran parte de los escenarios que hemos estado viviendo, particularmente a partir de 2008 para acá, pues podríamos pensarlo como una escena costumbrista. Entonces, lo cual es realmente dramático porque estas estampas de retenes policiales, de retenes militares que vivimos, ¿no? El tema de los cuerpos colgantes en los puentes, cabezas rodantes, desollados, descuartizados, pozolados en su doble dimensión, disueltos en ácido o colocados como si fuera un pozole con verdura y todos los ingredientes y la cabeza del cuerpo desmembrado hasta arriba para que sea reconocido. Estos cuerpos amontonados, todo eso efectivamente nos lleva a, pues sí, cuestionar esta idea que tenía Foucault en Vigilar y Castigar cuando decía que había concluido el suplicio público y que justamente es lo que era el disciplinamiento del cuerpo, el ejercicio del poder sobre el cuerpo de las personas, la biopolítica, se había trasladado de manera clara hacia los ámbitos privados, que es donde él va a trabajar va a hacer sus estudios sobre la cárcel, sobre la locura, los hospitales psiquiátricos, etc. Entonces, en todos estos trabajos desarrolla Foucault esta idea de la biopolítica como el conjunto de procesos y dispositivos que participan en el control, en el disciplinamiento del cuerpo de las personas, este ejercicio del poder que se introyecta en el cuerpo de las personas y que efectivamente será desarrollado por muchas personas. Este es un concepto sumamente importante, pero uno de los discípulos centrales de Foucault, Giorgio Agamben, en su libro Homo Sacer, se va a extrañar de que su maestro no se hubiera percatado que el principal dispositivo de la biopolítica del siglo XX no habían sido ni las cárceles, ni los hospitales psiquiátricos, ni los hospitales, sino los campos de concentración. Y entonces desarrollará desde ahí el propio concepto de biopolítica, igual que otros autores importantes como Roberto Esposito, como Agnes Heller, Freddy Fecher y muchos otros que lo han trabajado. Una persona que también, digamos, recupera el concepto de Foucault es Achille Mbembe, el cual va a
desarrollar a partir del concepto de biopolítica el concepto de necropolítica. Y tiene que ver efectivamente con una apuesta teórica, conceptual, documentada que hace Achille Mbembe, el cual va a plantear que justo el concepto de soberanía dentro de los estados coloniales en la actualidad se define fundamentalmente a partir de una nueva condición en la cual los estados tienen el poder y la capacidad de decidir quién merece vivir y quién debe morir. Esta arrogación del derecho a decidir sobre la vida, quién vive y quién muere, lo plantea Achille Mbembe como básicamente necropolítica, política de muerte. Y entonces, estos dos conceptos que también trabajaré como ejes importantes para la definición del concepto de biopolítica, perdón, del concepto de juvenicidio, nos llevará a ir planteando algunos de los elementos que me interesa compartir con ustedes. Entonces, el éxito de la necropolítica, la biopolítica y el juvenicidio, pero también el feminicidio, es concomitante a la precarización de la vida o a la producción de vidas precarias. Estos conceptos refieren a condiciones límite producidas por la precarización de grupos o sectores sociales que devienen sacrificables. La precarización es un concepto que implica escasez, inestabilidad e insuficiencia y no refiere solo a la pobreza económica, donde se encuentra la mitad del planeta, o a la pobreza extrema, donde habita una quinta parte del mundo, de acuerdo con el extraordinario estudio de Piketty. También refiere a precarización social, urbana, laboral, los desplazamientos y migraciones forzadas, la desciudadanización, la desubjetivización, la ausencia de estructuras eficientes de justicia y también la precarización sociocultural conformada por la construcción de identidades desacreditadas. Este es un concepto de Erving Goffman en su libro sobre estigma, en el cual efectivamente el estigma, que es esta marca que identifica a gente, digamos, que tiene una condición desacreditada, era el San Benito, o que se le colocaba a las personas, a los delincuentes, era la cabeza rapada de los presidiarios, era la cruz gamada que se le ponía también a algunos grupos sociales, pero que posteriormente, dice Goffman, se traduce a lo que serían las características socioculturales de ciertos grupos y que estas características los vuelve desacreditados y desacreditables. Son identidades desacreditadas y desacreditables lo que define a las identidades, a los estigmas o a los grupos sociales estigmatizados. Entonces, esta desacreditación se inscribe en relaciones de racismo, la desigualdad de género, la exclusión sexual, la homofobia, la transfobia, la porofobia. La precarización entonces implica procesos y sistemas articulados de exclusión social que afectan principalmente a quienes viven en condiciones de pobreza. La precarización social en América Latina afecta de manera especial a niños, niñas y jóvenes, quienes poseen los niveles más altos de pobreza y pobreza extrema. De acuerdo con información de CEPAL, para 2020, existen 287 mil millones de pobres en América Latina, cifra que corresponde al 33.7% de la población total, mientras que el 12.5%, que son 78 millones de personas, viven en condiciones de pobreza extrema. Más preocupante resulta que son niños, adolescentes y jóvenes quienes padecen los mayores niveles de pobreza y pobreza extrema. Por si esto no fuera suficientemente grave, el escenario se agudizó en el contexto pandémico del COVID-19. El COVID-19, de muchas maneras, sirvió como una suerte de bono sanitario para las y los pobres. Y niños, quienes fueron menos afectados por digamos, la devastación de la pandemia. Ellos eran más resistentes, más fuertes, toleraban mejor, digamos que tenían mayores capacidades para sobrevivir la pandemia.
Sin embargo, la pandemia también, además de este bono sanitario, creó un abono en términos económicos y psicológicos para niños, jóvenes y adolescentes, quienes han pagado los costos más altos en términos de desempleo, en términos de precarización, en términos de la afectación a condiciones de salud, en términos de sufrir las violencias derivadas de los encierros y la densificación de relaciones tóxicas al interior de los hogares. Entonces, en América Latina, los menores de 15 años representan el 25% de la población, pero conforman el 38% de los pobres y 42% de quienes viven en pobreza extrema. Entonces, esto ya nos coloca de una manera muy clara en un escenario que justifica lo que estoy señalando. El tema del juvenicidio, el tema de la muerte artera sistemática persistente de jóvenes y niños, está directamente asociada con procesos de precarización de la vida. Además de que el 46.7% de los menores de 15 años son pobres y 17% viven en extrema pobreza. Si además consideramos que el 33.5% de los jóvenes de 15 a 24 años viven en situación de pobreza y 11.8% en pobreza extrema, tenemos que casi 8 de cada 10 personas menores de 30 años viven en la pobreza y que más de una cuarta parte sobrevive en condiciones de miseria. Además, al considerar la tasa de pobreza y pobreza extrema de los países latinoamericanos, se constata que las más altas corresponden a países que han padecido elevados niveles de violencia, entre los cuales destaca Honduras, 52.3 y 20% para pobreza y pobreza extrema, México, 43.9 y 8.5%, El Salvador, 34 y 5.6%, Argentina, 27.2 y 4.2%, y Colombia, 31.7 y 12.8%, de acuerdo con datos de CEPAL de 2020. La información que estoy compartiendo ahorita con ustedes corresponde a un libro que será publicado en breve que se titula La danza de los extintos y que tiene que ver justo con un análisis de estos temas. Entonces, el juvenicidio como expresión de violencia sistemática y persistente que arrebata la vida de las y los jóvenes refiere a un acto límite precedido por diversos procesos de precarización que definen la juvenis sacer. Juvenis es un latinismo que alude a jóvenes y sacer es un concepto utilizado por Giorgio Agamben en el Homo sacer para identificar personas que pueden ser sacrificadas sin cometer homicidio o asesinato. Digamos, esa muerte donde se les mata y no pasa nada. En condiciones extremas tenemos en Jalisco más de 640 personas que fueron encontradas en furgones frigoríficos, muchos de ellos con más de 2 años ahí encerrados. Una situación que nos indica que estamos hablando de Homo sacer, juvenis sacer, de personas que si no importaban en vida, menos importan que muertas. Ahí estaban, más de 2 años encerrados, amontonados en camiones frigoríficos. Entonces, decía que está definido de distintos procesos de precarización que definen al juvenis sacer, que eso es lo que trataba de aclarar, y que al igual que el feminicidio implica la conjunción de varias identidades desacreditadas, pero también implica violencias que operan como antesalas de necrozonas o zonas de muerte, sitio extremo donde convergen el feminicidio y el juvenicidio. Y aquí permítanme decir que el origen del concepto de juvenicidio justo lo empiezo a trabajar a partir de un libro que se llama Sed de Mal, Feminicidio, Jóvenes y Exclusión Social, publicado en 2012. El título corresponde, como muchos identificarán, a una película de Orson Welles, Touch of Evil, traducido como Sed de Mal.
en el cual efectivamente trabaja contextos de frontera, donde el personaje principal, después de un evento de un carro bomba en un lugar que simula ser la ciudad de Tijuana, aunque no se filmó aquí en México, el detective, digamos, el personaje le dice a su ayudante, bueno, le dice a su esposa, no, no te preocupes, esto no es México, esto es la frontera y las fronteras reúnen lo peor de todos los países. Y esto lo digo en este momento porque efectivamente este libro está inscrito en un estudio sobre el feminicidio en Ciudad Juárez. Ustedes recordarán que en 1993 en Ciudad Juárez se hace muy visible el tema de las llamadas muertas de Juárez. Las muertas de Juárez efectivamente tenía que ver con una situación realmente dolorosa, visible, exasperante, en la cual la respuesta oficial, personajes como Lucy Ponce, quien infortunadamente fue asesinada recientemente, pero quien después de confundir a Juana de Arco con Sor Juana Inés de la Cruz, decía que la culpa la tenían los padres y madres consentidoras. Vicente Fox, en un arrebato declarativo, dijo que no se valía andar referenciando los mismos 300 o 400 casos de mujeres asesinadas. Y podríamos citar una enorme cantidad de expresiones de personajes de la política que denotan la profunda indolencia, esta falta de empatía con una situación grave que se estaba viviendo, que se hacía visible en Ciudad Juárez, no porque fuera exclusivo de Juárez. Había más asesinatos en Guatemala, por ejemplo, o en el Estado de México, pero que se volvió muy visible bajo el concepto de las muertas de Juárez. Un concepto que efectivamente no implica acto homicida, tampoco implica asesinos responsables de las muertes. Entonces, las muertes de Juárez convocaban una expresión de condolencia, de solidaridad, pero no implicaba un acto homicida. Y es justamente esto que señalaba al inicio, cuando se recupera un concepto de la literatura del siglo XIX, femicide, y Diana Russell lo tiene en una doble implicación. Femicide como el asesinato de una mujer, similar al homicidio de una mujer, y femicide como asesinato sistemático de mujeres, como dije, por el hecho de ser mujeres. La traducción que hace Marcela Lagarde de este concepto, ella opta por el concepto de feminicidio para hacer alusión al asesinato sistemático de mujeres por el hecho de ser mujeres. Después Julia Monarres y otras van a avanzar en esta categoría y Julia Monarres desarrolla el concepto de feminicidio como el asesinato, digamos, con una implicación sexual de mujeres por el hecho de ser mujeres. Y entonces, pensando en esto, esta transformación de las muertas de Juárez al feminicidio, donde el eje central es el acto homicida, el asesinato sistemático de personas, pues posibilita la construcción de nuevos andamiajes de acción política, de resistencia, de poder darle un sentido de resistencia y de confrontación al propio feminicidio. En el caso del Cono Sur, esto se recuperó desde la primera acepción, que era femicidio, que es como lo han venido recuperando ellas y ellos, digamos, y el ni una más que se empezó a utilizar en México, en el Cono Sur es ni una menos, pero todos estos conceptos aluden a lo mismo. Debemos de evitar que se siga asesinando a las mujeres, que se siga dando digamos, esta condición de asesinato sistemático. Entonces, pensando desde ahí, el dato era muy contundente, digamos, más del 90% de las personas asesinadas son hombres, pero son fundamentalmente jóvenes. Entonces, habría que colocar
hacer visible, evidenciar, generar una plataforma heurística interpretativa que nos ayudará a actuar frente a ese asesinato persistente y sistemático de jóvenes que estábamos observando en nuestros países, porque como ya señalé, la principal causa de muerte de jóvenes en América Latina son las violencias. Y entonces a partir de esto fue que desarrollamos el concepto de juvenicidio, en el cual alude principalmente a tratar de entender esos escenarios de situación social y de repertorios identitarios que generan y que posibilitan la reproducción de la muerte. Y aquí sí me interesa plantear un asunto que me parece central. La primera es el hecho de que efectivamente dentro tanto del feminicidio como el juvenicidio, tenemos que recuperar una condición de articulación. El concepto de articulación es un viejo concepto que ya estaba presente en los manuscritos de 1847 de Carlos Marx, pero que fueron recuperados de distintas maneras por diversos autores, pero que lo que nos ayuda es a entender cómo se encuentran vinculados, articulados. Stuart Hall será uno de los que trabajarán esto de manera fundamental, bajo la idea del contexto, un contexto que también abreva en el concepto de coyuntura de Antonio Gramsci, pero al final de cuentas lo que tenemos que entender es cuáles son los contextos que posibilitan que se generen cierto tipo de procesos o de fenómenos. Y en este caso, como señalé hace un momento, el interés debería ser no simplemente contar cuántas personas van muertas, sino entender el contexto que posibilita que se esté asesinando a las personas. Entonces ahí es donde entra la idea de articulación, donde tanto en el caso de las mujeres como de los jóvenes y de las mujeres jóvenes que también son asesinadas, el hecho está que no se asesina de la misma manera a las personas con distintas condiciones sociales y condiciones identitarias. Que la situación de clase, la pobreza, la condición misma del desplazamiento, como situaciones sociales, vuelven más fuerte la precarización y las posibilidades de que las personas sufran violencias. Solo un ejemplo, cuando nosotros pensamos en el tema de las caravanas migrantes, las caravanas se convirtieron en una suerte de metáfora de la desigualdad social. Y el periplo migratorio que involucra a muchos lugares del mundo que empezaron a cruzar por la frontera sur de México, gente de África, gente de Asia, gente de Europa, gente de Sudamérica, de Centroamérica, del Caribe, efectivamente nos va a obligar a pensar en una situación que articula procesos sociales en el mundo y que también nos confronta con nuevas maneras de pensar las propias fronteras. Las fronteras, al final de cuentas, las defino como dispositivos bionecropolíticos de clasificación social. Las fronteras operan desde distintas condiciones, desde como dispositivos de poder, dispositivos político-administrativos de clasificación social. Entonces empezamos a ver una expresión clara de violencia y muerte en distintos ámbitos fronterizos que implica a las fronteras, digamos, a las fronteras de hormigón y de concreto, como ocurrió con la frontera entre las ex-Alemanias, pero también lo vemos en la frontera Israel-Palestina. Vemos los muros de agua, que me perdone mi querido José Revueltas, ¿no?, por apropiarme su concepto de los muros de agua. Pero estos muros de agua que hacen que el Mediterráneo se convierta en una enorme sepultura de migrantes. Igual ocurre con el tema de balseros que avanzan de Cuba a la Florida, el tema de los muertos en el río Bravo, los muertos en la frontera entre Guatemala, Tapachula, Tecumumán. Entonces lo que tenemos es efectivamente muros de agua que también se convierten en ámbitos, sitios de dolor, de muerte de migrantes. Y también tenemos los muros metálicos como estos que se empezaron a colocar
en la frontera México-Estados Unidos, estos 3.164 kilómetros que compartimos, y que a partir de lo que fue la invasión en Irak, estas placas metálicas que se ponían para el aterrizaje de los aviones que iban a bombardear a Irak, después empezaron a colocarse aquí en esta frontera, aquí donde yo estoy, a 300 metros, como un nuevo emblema de las relaciones fronterizas, que ya no solo estaban definidos por una dimensión que tenía que ver con un mercado internacional de fuerza de trabajo, sino fundamentalmente como un asunto de seguridad nacional. Entonces, si lo pensamos desde ahí, nosotros tenemos que cuando inicia las caravanas hacia el norte de migrantes, de desplazados, pues esto tiene varias implicaciones. Por un lado, estas políticas de violencia, de muerte acendradas en el caso de Honduras, digamos, amplificadas a partir del golpe de Estado contra José Manuel Zelaya en 2009, y lo que era un proceso, digamos, social más incluyente, la expansión de la violencia a partir de las políticas de tierra arrasada en Guatemala en los años 80, lo que tenía que ver con los conflictos civiles armados en El Salvador, donde efectivamente los acuerdos de paz del 92 y lo que fue los cambios en las políticas de cárcel en Estados Unidos, que empezaron a deportar muchachos, muchos de ellos que se habían formado dentro de los barrios, originalmente los barrios mexicanos y chicanos, en el barrio 18, la mayoría de lo que después conformaría la Mara Salvatrucha. Estamos hablando de jóvenes que crecen en ámbitos barriales, y que en este caso el barrio 18 era un barrio con más de 70 años, que fue un barrio pachuco. No tengo tiempo de explicar estos conceptos que me encantan, porque los he trabajado mucho, pero que tenía que ver con estos códigos de los pachucos, códigos que tenían que ver con el tatuaje, el estilo, la actitud desafiante, la recuperación de símbolos y emblemas definitorios del perfil cultural de lo mexicano, la territorialización, el uso de distintos ritos de iniciación, entre los cuales se implicaba la brincada, ¿no? Esto, aguantar una serie de segundos los golpes del adversario, de la persona que quería ingresar. La persona que iba a ingresar tenía que soportar los golpes de varios miembros del grupo, y esto no tenía un sentido, digamos, particularmente perverso, de dañar a la persona. Originalmente el sentido es que en un contexto de fuerte violencia entre los barrios, la idea era un poco tratar de comprender, de ubicar qué tan hábil era para defenderse la persona, para que en caso de que yo, si iba con él y me enfrentaba o encontraba a miembros del grupo rival, sabía qué tan esquinado, como decían ellos, o qué tan acompañado estaba para poder enfrentarlos, ¿no? Era una suerte de medir esas capacidades que podía tener esa persona. Después llegaron los cholos, y los cholos abrevan en gran parte del repertorio socio-simbólico del pachuco, incluido el control territorializado, pero ya con los cholos ha crecido el tema del narcotráfico y ha crecido la vida loca. La vida loca, siempre lo digo, no la vida de Ricky Martin ni de Francisco Céspedes. La vida loca definida por 4 jinetes del apocalipsis: cárcel, drogas, muerte y violencia. Estos son los nuevos escenarios en los cuales se desplegaron la vida de las y los jóvenes en ámbitos de profunda violencia racista, que es la que va a definir gran parte de las prácticas de los mexicanos latinos, mexicanos chicanos, identificados como cholos, y también de la vida en los barrios afrolatinos. Perdón, sí, de los barrios africanos, de origen africano, los afroamericanos en Estados Unidos. Entonces, esta deportación de los muchachos hacia El Salvador, después del 92, con los acuerdos de Chapultepec en México, con lo cual, digamos, termina el conflicto civil, pues ellos los van a lanzar a Centroamérica, donde hay armas, donde hay condiciones de violencia, y entonces se da esta recreación de la Mara Salvatrucha. La Mara Salvatrucha surge de los cholos, surge como parte de los barrios mexicanos chicanos,
y eran parte de estos salvadoreños y muchos también guatemaltecos, esta gente desplazada por los conflictos civiles, por la política de tierra arrasada, esos más de 100,000 huérfanos de guerra guatemaltecos que llegan a Los Ángeles y en la escuela Belmont, donde estaba este barrio 18, aprenden los códigos de barrio, ¿no? El barrio Lupita, el barrio Guimas. Entonces ahí surge el MS y una serie de elementos, de códigos, del tatuaje, del habla. Dicen, ¿de dónde surgen estos códigos extraños de la Mara Salvatrucha? ¿No? Como órale, Simón, pues en realidad son palabras que estaban ahí desde un slang mexicano, chicano, que empieza a darse desde la invasión en Estados Unidos, donde frente a lo que pensaban nuestros intelectuales decimonónicos que veían corrupción cultural, yo lo que veo es una suerte de una reinvención del génesis por parte de una población que quedó subsumida al dominio estadounidense después de los tratados de Guadalupe Hidalgo del 2 de febrero de 1848 y que tuvo que apropiarse, recrear, reinventar el lenguaje, el idioma, su mundo para poder resistir. G-Track se convierte en traque, Market se convierte en marqueta, Field se convierte en los files. Ellos tienen que apropiarse ese lenguaje como lo hizo Calibán frente a Próspero en la novela de Shakespeare, de La Tempestad. Tenía que apropiarse el idioma del dominador para poder insultarlo, para poder enfrentarlo. Esto que analizó magistralmente Roberto Fernández Retamar en su libro sobre Calibán. Es esta, digamos, es esta condición de reinventar el idioma, de transformarlo, porque ellos no hablaban inglés. Entonces escuchaban y tenían que apropiarse lo que decían los que los mandaban. Y entonces todo esto va a generar efectivamente condiciones profundas de violencia en este ámbito centroamericano. Después crecieron también el tema de los barrios y las pandillas, en el caso también centroamericano, estaba la violencia directamente vinculada con los grupos militares, paramilitares en la región, pero también la presencia de fuerzas extranjeras, particularmente estadounidenses, que fueron detonantes de la violencia en la región. Todo esto, digamos, genera escenarios profundamente violentos, una fuerte precarización de la vida de estas personas, lo que fueron, digamos, estrategias de políticas extractivistas de la economía en esos países. Entonces, todo esto se conjuga para llegar a lo que fue 2017, donde el tema de lo que eran los viacrucis de migrantes, estos viacrucis no era otra cosa más que una suerte de recreación de las estampas más dolientes que se habían dado dentro de los recorridos migratorios de las personas. Entonces se recreaban algunas de las escenas de dolor, de muerte en el sur, en la frontera sur. En 2017 empezó un intento de moverse hacia el norte y entonces lo que era esta recreación de los actos dolientes, una suerte de apropiación de los actos de Bertolt Brecht, de escenificar lo que es las condiciones del oprimido como recurso, estrategia, dispositivo de conciencia, que también, por cierto, estaría presente en Eli Campobello, su danza de masas, como Carabina 3030, y en algunos otros, lo que hace Luis Valdés con el teatro campesino, acompañando la lucha de César Chávez, de los trabajadores agrícolas. Entonces, todo esto hace que en 2018, frente a un llamado que se hace el 5 de octubre en las redes sociales en San Pedro Sula, Honduras, inicie la famosa caravana de migrantes, una caravana de migrantes que generó múltiples posicionamientos y que tuvo un paso avasallante por la frontera Tapachula-Tecumumán con más de 11,000 migrantes, y que efectivamente esto va a enfrentar lo que era una situación adversa por parte de la política de Donald Trump, que ya en 2015 había manifestado su interés de contender por el Partido Republicano a la presidencia y había definido a los migrantes y mexicanos como criminales, violentos, violadores, delincuentes, etcétera, etcétera. Esto también implica lo que sería una política indolente donde no se acompañó adecuadamente los procesos migratorios.
Esto también, digamos, implicó una nueva estrategia donde se generó una fuerte criminalización de estos migrantes y se hizo aparecer como que era algo absolutamente inaudito. No lo era. No lo era en cierto sentido. Pero que lo que tenemos que tener presente es que hasta 2018, cada año cruzaba de la frontera sur a la frontera norte 380,000 migrantes centroamericanos. Pero ¿cuál era el escenario de ese tránsito? Era la bestia, era la muerte, la mutilación, la extorsión en la bestia. Era el hecho de que por lo menos 75% de esos 380,000 migrantes serían violentados, serían extorsionados. Es el hecho que los cálculos más conservadores nos dicen que por lo menos una tercera parte de las mujeres serían atacadas sexualmente. Es el hecho innombrable donde, asumiendo que seguramente serían violadas, las mujeres tomaban precauciones anticonceptivos para no quedar embarazadas. Entonces, todo eso es lo que prefigura la caravana de migrantes. Entonces, la caravana fue una suerte de coraza, un encuerpamiento colectivo, un caminar juntos, un andar en el camino como una estrategia de protección, de seguridad. Y efectivamente, solo hubo dos agresiones, una en frontera sur y otra acá en la ciudad, en el norte. Y entonces, eso de alguna manera se logra, pero generó un ambiente de profunda vulnerabilidad a partir de estrategias de orden político donde la migración ya había sido colocada en el ajedrez político electoral de Estados Unidos a partir ya del 93 con la ley de Peter Wilson, donde el funcionario tenía la obligación de otorgar o negar un servicio educativo y de salud, dependiendo de la sospecha razonable de que la persona fuera documentada o indocumentada. Y por supuesto la sospecha razonable se construía desde el color de la piel y desde el acento en el idioma. Entonces, esas eran las condiciones que propiciaron efectivamente el tema de las propias caravanas, de los desplazamientos, y entonces estamos hablando de situaciones de violencia. Digamos, estos países estaban entre los países más violentos del mundo, y esto nos ayuda a entender por qué el tema de las pandillas en esos lugares adquirió una fuerte centralidad y también se convirtieron en una parte importante y actuante de las violencias que se vivían, que se viven en esos países. Entre las expresiones de violencia que afectan de manera importante a las y los jóvenes se encuentra el suicidio, acto límite de violencia autoinfligida intencionalmente para terminar la vida. 1 millón de personas fallecen anualmente por suicidio, una cada 40 segundos, de los cuales 97,339 ocurren en América, de acuerdo con datos de Naciones Unidas, donde el suicidio es la tercera causa principal de muerte entre personas de 20 a 24 años y la cuarta en las de 15 a 29 años. En 2020, INEGI reporta la ocurrencia de 7,818 muertes por suicidio en México, de los cuales 6,383 eran hombres. Destaca su alta incidencia entre la población joven, pues la tasa general más alta de suicidios ocurre entre la población de 18 a 29 años, tanto en hombres como en mujeres. Entonces, la construcción del concepto de feminicidio en América Latina emerge de su realidad violenta, pues en esta región ocurren más del 43% de los homicidios que se cometen en el mundo. Y América, como ya señalé, es la región con la mayor cantidad de homicidios y la más insegura, además de que muchas ciudades latinoamericanas rebasan el nivel que la ONU define como violencia epidémica. América Latina y el Caribe concentran casi el 8,38% de la población mundial, pero parece más del 33% de los homicidios. 7 de los 10 países con las tasas más altas de homicidios en el mundo están en esta región, donde la mitad de las personas asesinadas son jóvenes entre 10 y 29 años,
y la mayoría de los homicidios se cometen utilizando armas de fuego. De acuerdo, que es el otro asunto que tenemos que considerar, el tema de apoyar es la estrategia para que Estados Unidos efectivamente redefina sus estrategias de venta de armas de fuego. Hay que recordar que 2006, 2007, a través del receptor abierto, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos entregó miles de armas a narcotraficantes mexicanos directamente. 2010, 2011 hizo lo mismo con Rápido y Furioso. Esas armas fueron utilizadas efectivamente para asesinar a muchas personas, incluido Zapata, un doble agente de Estados Unidos que falleció, y fue cuando se puso el acento sobre lo que estaba ocurriendo. De acuerdo con el informe del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, de las 50 ciudades clasificadas como las más violentas, 18 están en México, 11 en Brasil, 6 en Venezuela y 2 en Colombia, y una en Puerto Rico. Además, reporta que la mitad de los homicidios de adolescentes de 2015 se cometieron en América Latina, donde cada 7 minutos se asesina a un adolescente en un acto violento, y que en Estados Unidos los hombres afrodescendientes de 10 a 19 años tienen 19 veces más probabilidades de ser asesinados que los blancos, no hispanos. Entonces, lo que podemos ir viendo es cómo esto que yo señalaba hace un momento, las situaciones sociales definen en gran medida las condiciones necropolíticas y digamos, las necrozonas. Aquí muy claramente se apunta el tema, la violencia tiene una condición de género en América, pero también tiene color. También tiene una condición inscrita en un orden racializado. Entonces, en 2019, homicidios y accidentes viales van a ser la principal causa de muerte de jóvenes. 43% de los decesos corresponden a asesinatos, 26% a accidentes de tránsito y un 11% a lesiones autoinfligidas. Podría seguir con los datos, pero creo que sería más importante hacer una suerte de plantear esta perspectiva que estaba señalando y que tiene que ver con el concepto de articulación. Recordarán que ahí hice esta digresión para entender cómo la articulación tiene que ver con el conjunto de repertorios identitarios y situaciones sociales que atenúan o ponderan, potencian las posibilidades del asesinato de las personas. Esto, para decirlo de una manera un tanto anecdótica, cuando Jane Fonda, la famosa actriz estadounidense, va a Ciudad Juárez en pleno periodo de la muerte de las personas, entonces las llamadas muertas de Juárez, y dice: ¿por qué tengo que venir yo, mujer blanca, rica y famosa, a hablar por estas mujeres que no les hacen caso? Estoy segura que si alguna de mis nietas la desaparecieran o la asesinaran, moverían las piedras y encontrarían a los responsables. Lo que ella hizo fue muy importante y recorrió el mundo. Lo que nos estaba diciendo es justo las condiciones de precarización las que hacen que no atiendan a esas mujeres. El hecho de ser pobre, el hecho de ser indígena, el hecho de ser afrodescendiente, el hecho de tener una sexualidad discorde, el hecho de ser lesbiana, el hecho de ser homosexual, el hecho de ser transexual, todas estas condiciones ponderan, potencian las posibilidades de ser asesinado. Las muertes en Juárez se daban fundamentalmente, que es lo que yo trabajo en este libro con el cual les señalaba, tiene que ver con varias situaciones de precarización de la vida que empiezan con la famosa ley seca, la ley Volstead en 1918 con la enmienda 18 a la Constitución, 1919 con la enmienda 18 a la Constitución de Estados Unidos, y termina en 1933 con la enmienda 21, en la cual se prohíbe el consumo, producción, trasiego de licor, lo cual era un elemento claramente como un texto señaló Antonio Gramsci durante ese periodo, tenía que ver con una lógica de control de la fuerza de trabajo, desde lo que era esta expansión fordista, taylorista, que había una escasez de fuerza de trabajo y no querían que se tuviera devaneos que lo alejara
de la alta productividad, pero también tenía que ver con las posiciones de las fuerzas conservadoras religiosas en un esfuerzo, digamos, amplio desde la cual se hizo eco el senador de Minnesota, Andrew Volstead, quien planteó el tema de esta famosa ley seca, que lo único que hizo fue incrementar a decenas de miles el número de muertos por violencia y consumo de bebidas adulteradas, algunos estiman hasta 50,000, ampliar enormemente a varias, por lo menos 15,000, los expedientes abiertos de policías por corrupción, ponderar enormemente estas escenas de violencia, como ya señalé, el crecimiento de varias de las mafias de narcotráfico, donde Al Capone es una de sus figuras emblemáticas, y al final de cuentas, digamos, desatar una tempestad que no se pudo controlar. Junto a esto, entonces, vendrían otro tipo de experiencias, pero lo que fue la ley Volstead tuvo un efecto directo en la frontera mexicana. Se desplazaron la producción de las cervecerías, la producción de licor, los casinos, crece la prostitución, crecen las casas de juego, crece la condición glamurosa con las figuras como Humphrey Bogart, figuras como Charles Chaplin, figuras que van a dar, digamos, a Rodolfo Valentino, quien se casa en Mexicali mientras filma en la película del Che, Margarita Cancino, quien bailaba en el Foreign Club de Tijuana y después se convierte en la superdiva Rita Hayworth. Todo esto, digamos, está vinculado con la otra escena, la sórdida, el incremento brutal de la prostitución en las fronteras mexicanas, el incremento de las llamadas leyendas negras de miles de estadounidenses que no estaban dispuestos a asumir con estoica resignación la abstinencia etílica y día tras día miles cruzaban la frontera. Esto que es visto desde esta dimensión exotizada de las leyendas negras de la frontera no era otra cosa más que trata humana. Era una condición de precarización de la vida de miles de mujeres que efectivamente queda embellecida bajo este tipo de perspectivas que la muestran como una suerte de estampa vinculada con lo que sería una famosa leyenda negra. Después tenemos el caso de otras formas de precarización de la vida con la migración, las migraciones que crecen con las eternas guerras de Estados Unidos, pero particularmente la Primera y la Segunda Guerra, que son fuentes enormes de atracción de migrantes con las cuales crecen las ciudades fronterizas. Digamos, todavía hoy Tijuana, la mayoría de su población no es nacida en Tijuana. Ciudad Juárez tuvo un crecimiento como 180%, si mal no recuerdo, su tasa de crecimiento durante ese periodo. Entonces son ciudades que crecieron por lo que se llama crecimiento social, que es migración. Ciudades de migrantes que llegaban de pedacitos de patria, son pedacitos de patria que llegaban de todos los rincones del país y así crecieron las ciudades fronterizas. Pero junto con esto también se desarticularon distintos rasgos comunitarios, distintos aspectos que tenían que ver con la protección comunitaria. No estamos hablando de formas desde las cuales se da esta suerte de precarización a partir de la ruptura de vínculos fundamentales anclados a la vida, digamos, comunitaria, familiar de muchas personas. El tercer eje es la condición de precarización urbana. Estamos hablando de ciudades que crecieron por paracaidismo, ciudades que crecieron con tomas de tierra. Todavía en los años 80, 40% del área urbana de la ciudad de Tijuana no era regular. Y con esto lo que estamos diciendo es que efectivamente las condiciones de irregularidad en la vivienda, en el suelo, en los servicios, todo esto potenciaba la vulnerabilidad de las personas. Recuerden que muchas de las mujeres que fueron asesinadas en Juárez se daba en el tránsito del camión hacia la colonia o de la colonia al camión. Muchas de ellas que salían muy temprano hacia el trabajo cuando todavía estaba oscuro y regresaban, o las que regresaban cuando ya estaba oscuro, en ese proceso. El otro eje de precarización que afectó importantemente es el tema de la maquiladora. El programa de industrialización fronteriza en 1965, con el cual que se genera a partir del final del programa Bracero del 42 al 64, donde se presumía que iba a haber una enorme deportación de migrantes, lo cual era falso, pero esto generó una fuerte demanda con la instalación de la industria maquiladora, que efectivamente implicó un fuerte proceso de precarización laboral. Muchas mujeres fueron atraídas para trabajar en la maquila y llegaron, y efectivamente la maquila implicó
un abaratamiento de la fuerza de trabajo, implicó una disminución de las prestaciones sociales, de la seguridad social dentro del trabajo, un incremento de las enfermedades laborales, no sindicatos, no contratos colectivos, acoso sexual que fue planteado de muchas maneras. Y entonces todo esto, al final de cuentas, implicó un proceso de feminización laboral que llevó a que muchos pensaran que la maquila era un asunto estrictamente fronterizo, efectivamente, porque había fábricas del lado de Estados Unidos a 200 metros de las que se encontraban de México, que eran la misma empresa, pero que los sueldos eran 10 veces más altos solo al cruzar la frontera. Todo esto efectivamente llegó a un proceso que ahora, que yo he venido definiendo como la punta de lanza de lo que era la nueva condición de flexibilización laboral y que esto tenía que ver con las nuevas condiciones que impondría el lo que sería el neoliberalismo tardo capitalista que estamos viviendo, que implicó una derrota histórica de las y los trabajadores, una, digamos, precarización de sus condiciones de trabajo. Y esto es muy importante tenerlo presente porque la maquila no fue solo ese tema fronterizo, rápidamente se expandió por México, por Centroamérica, Colombia, Chile, Asia, y era una nueva manera, efectivamente, la que el neoliberalismo sería básicamente la instalación de una derrota histórica de las y los trabajadores, una precarización de sus condiciones de vida y sus condiciones laborales. Después tendríamos lo que sería la precarización social a partir de la violencia visible presente del narcotráfico. Esa violencia que vimos crecer en nuestro país a partir de esta declaración irresponsable de una supuesta guerra contra el crimen organizado por parte de Felipe Calderón en diciembre de 2006, que desató una escena de violencia y muerte que te llevó a cerca de 260,000 durante los periodos de Calderón y Peña Nieto, y que efectivamente llevó a una situación donde no solo no se tenía como objetivo la disminución de los consumos por parte de la población joven, sino que, como podemos entender de manera muy clara, esto implicó un baño de sangre en el país, implicó el fortalecimiento de ciertos grupos de narcotraficantes, implicó también una suerte de adulteración de la relación de los propios grupos del narcotráfico y el Estado. Yo lo planteo como una adulteración donde hay fuertes complicidades que se fueron tejiendo, pero estas no surgen ahí, ojo, las complicidades entre actores del Estado, empresarios y narcotraficantes empieza a dar desde 1914 con la famosa, con la ley Harrison, con la cual en Estados Unidos se ilegaliza los derivados de la amapola, particularmente heroína y morfina. Pero conjunto con la ilegalización, pues se mantienen acuerdos de importación de la amapola y de México, que se van a realizar todavía en los años 20, 30. Existían los famosos fumaderos de opio, tanto en Sinaloa como en Baja California, donde esto operaban y daban, digamos, aportaban dinero, una suerte de impuestos extraños al Estado, pero es ahí cuando se tejen, digamos, una serie de acuerdos entre empresarios, actores del Estado y narcotraficantes que se dedicaron a este trasiego, pero hay que recordar que del lado mexicano no era ilegal. En México todavía se celebraba la Feria de la Amapola, donde se nombraba la flor más bella del ejido, tenía que ver con estampas bucólicas importantes. Después tendríamos ya en el 19 lo que señalé la ley seca o la ley Volstead, y en 1924 vendría ya la ilegalización desde Estados Unidos de la cocaína y el cannabis. Todo esto efectivamente fue lo que detonó una serie de estrategias de que al final de cuentas pues los grupos siguieron fusionando. Esto que dijo Miguel de la Madrid y que algunos lo acusaron de loco cuando dijo el problema es que los panistas no saben lidiar con esto, nosotros les decíamos por dónde. Sócrates Rizo, el gobernador de Nuevo León, planteó lo mismo. Y esto era muy claro, y hay varios trabajos que documentan cómo había
se fue generando estos grupos que efectivamente estaban ahí y que se hacen mucho más visibles en el caso ya de este periodo de la supuesta guerra contra el llamado crimen organizado en 2007. Entonces, esta violencia social que se desata es una nueva especie, una nueva forma de precarización de la vida social. Todos estos ingredientes juntos son los que nos ayudan a entender por qué ocurría el feminicidio como se siguió dando. Y entonces el tema de que el feminicidio finalmente tiene que ver con el patriarcado, eh, eh, hay que matizarlo y yo lo planteo de la siguiente manera. El feminicidio es el acto límite, el acto misógino al límite que arrebata la vida de la mujer, donde efectivamente habría que hablar más que todo del orden patriarcal. El patriarcado tiene siglos, digamos, y el orden patriarcal tendría que ver como la forma particular a través de la cual el patriarcado se instala en ciertas formas sociales, ciertos tipos de sociedad. El patriarcado existe en todo el mundo, pero sus expresiones son distintas de lo que podemos ver en Suecia, de lo que ocurre en algunos países de Asia o de América Latina. No quiere decir que no exista, existe, por supuesto, en todos ellos. Pero aquí el tema del orden patriarcal es el punto de partida para entender, junto con estos procesos de precarización de la vida que ya señalé, por qué entonces llegamos a una situación de asesinato y de indolencia por parte de muchos actores de la vida social frente a la muerte, el asesinato de mujeres, pero también de personas discordes con la condición cis, digamos. Y entonces todo esto, lo que quiero decir es que este conjunto de entramados de orden social, junto con un conjunto de repertorios identitados, desacreditados y desacreditables a la Goffman, como señalé al inicio, es lo que pondera las condiciones de vulnerabilidad, de indefensión y de muerte de ciertas personas. Y es eso lo que está en el fondo de la declaración de Jane Fonda cuando plantea lo que dijo en Ciudad Juárez. Entonces, dicho todo esto, podríamos nosotros hacer una suerte de replanteamiento y señalar que efectivamente la biopolítica alude a este conjunto de procesos y dispositivos que participan como estrategias de control del cuerpo, de control del cuerpo, de disciplinamiento del cuerpo de las personas, de los otros y de las otras. Efectivamente, como plantea Foucault, empieza en el control del esfínter, recuperando esta idea de cómo se introyectan las estrategias del poder, pero aquí habría que señalar también que la biopolítica se convirtió, junto con estas estrategias de necropolítica que ya definí, que yo defino como bionecropolítica, en los dispositivos centrales de una agenda política que recorre nuestros países, particularmente desde las perspectivas de las derechas latinoamericanas. Y esto hay que tenerlo muy claro, y porque, y lo voy a plantear de la siguiente manera. ¿Cuál es esa agenda política? Uno, la reducción de la edad penal como una nueva condición biopolítica que está presente en las agendas de muchos países y se discute la reducción a 16 o a 14 años, la penalización de los niños. Esto, por supuesto, que no va a resolver los problemas. Lo que estamos haciendo es simplemente ir reduciendo y reduciendo y no entrar en los problemas reales que están detonando las violencias. Número dos, el tema del control del cuerpo de las mujeres, la expropiación de su decisión, de su capacidad para decidir sobre su cuerpo. Esto que tiene que ver con el fin de la ley Wade, y se me olvida el nombre de la otra persona, que a partir de los años 70, 73, digamos, legitimó o despenalizó el tema de la interrupción del aborto, pues, la interrupción del embarazo por parte de las mujeres en Estados Unidos, es otra es otra parte central de las agendas que recorren las estrategias en América Latina. El tercer eje tiene que ver con las políticas bioobstétricas. Esta idea que ya en Brasil y en Costa Rica hay fuertes resistencias frente a este poder, digamos, bioobstétrico en el cual algunos médicos programan hasta 200 cesáreas un fin de semana para lo necesiten o no lo necesiten las mujeres. Esto ha generado fuertes resistencias. El tema de la esterilización forzada.
donde los casos de Perú, casos de Guatemala, en México, en Estados Unidos, han sido visibles, donde sin el consentimiento de las mujeres se les realiza la esterilización. Estamos hablando también de estrategias de biopolítica como la dimensión, digamos, bioestética, en la cual se trata de obligar a un cuerpo al cual deberíamos de aspirar o la gente debería de aspirar, con muchas veces con consecuencias perversas como bulimia, anorexia y otro tipo de trastornos que reciben las personas. Estamos hablando también de una biopolítica que se define de manera importante a través de una condición de asepsia, bioasepsia, en el tema de los tatuajes, perforaciones, escarificaciones, adulteraciones. Estamos hablando del tema de una biopolítica expresada en los marcos prohibicionistas. El principal problema que estamos teniendo en relación con la violencia es el marco prohibicionista. Eso lo entendió muy bien el gobierno de Cárdenas, sobre todo a partir de lo que fue el secretario de Salud, Viñegras, quien había sido, digamos, también director de la Castañeda, y quien efectivamente en el 38, él tenía varios estudios, estamos por publicar un libro sobre esto que coordina el doctor Alfredo Nateras de la UAM. Yo analizo esta perspectiva y esta situación que se dio cuando en México, durante el gobierno de Cárdenas, en el 38, se establecieron dispensarios para otorgar droga de calidad a las personas. Las personas que consumían cannabis se les otorgaba gratuitamente. Hay todos los estudios del doctor Viñegras que demuestran, y todos los trabajos científicos demuestran, nadie en la historia de la humanidad ha muerto por sobredosis o adicción a la marihuana. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Y si en Estados Unidos más de 30 estados lo han despenalizado también para uso recreativo, si ya tienen la máquina expendedora de marihuana, donde uno llega, saca su paquetito, donde ahora la gente lo va y lo compra aquí a San Diego y lo puede pedir por teléfono, ¿por qué nos tenemos que estar matando nosotros? ¿Por qué tenemos que estar viviendo este escenario de muerte? Y pongámoslo en otra perspectiva. Si lo que tenemos, de acuerdo con el último informe global de las drogas, si más de cerca del 80% de quienes consumen droga es el cannabis, y como si ya dije, nadie ha muerto por sobredosis o adicción al cannabis, ¿no? Y si tenemos que, de los restos de los que consumen otro tipo de drogas, 15% tienen problemas con su forma de consumir. Entonces, la pregunta es, el resto son tal vez extraordinarios basquetbolistas de la liga más importante del mundo, jugadores de las ligas más importantes de fútbol americano o de béisbol, extraordinarios artistas, cantantes, músicos, académicos, académicas, en fin. Entonces, en lugar de tener una estrategia de control de daños, porque la muerte principalmente se da por la adulteración de las drogas con esas personas, ¿por qué el resto del mundo? Si tenemos una situación donde cerca del 95% de la población en el mundo no consume drogas, ¿por qué todos estamos viviendo un escenario de violencia y de muerte? Esa debe ser la pregunta central que deberíamos de hacer. ¿Por qué no cambiar esa estrategia hacia una política de asistencia, de educación, de salud, de control de daños con las personas que tienen problemas con su forma de consumir? Y esto efectivamente entonces nos obliga a pensar qué está detrás del marco prohibicionista. ¿Es evitar que los niños consuman drogas? Los informes de Naciones Unidas, los informes globales de las drogas nos demuestran que desde el inicio de estas estrategias hay más drogas, más potentes y más accesibles para todos. Si alguien dijera que los niños no tienen acceso a las drogas, diría, no, tal vez, pero no es cierto. Y la violencia sí va ampliándose a todos los espacios de nuestra vida. Entonces, lo que habría que replantear es cuáles son los elementos que están detrás. Y yo se lo voy a decir con toda claridad. Uno, detrás de las políticas de prohibición está efectivamente una condición de poder, de autoridad y de control sobre la población. Esto fue muy claro. Miren, desde la
desde la colonia, cuando los misioneros en la región andina decidieron prohibir la coca, la consumían los indígenas, la masticaban, y cuando se dan cuenta que disminuye el rendimiento laboral, dicen, ok, sigan consumiendo, pero por favor, sigan trabajando igual que antes. En la colonia, la iglesia prohibió sones, rumbas, gatos, jaranas y guarachas, diciendo que eran propiciadores de lascivia canallesca y de las más animalescas actitudes. Y se castigaría a quien tocara o cantara y a quien bailara. Yo siempre digo que afortunadamente nuestros pueblos son más sabios y mantenemos maravillosos sones, rumbas, gatos, jaranas y guarachas. Entonces hay una condición de poder, de autoridad, de control. El otro eje es religioso. El debate sobre el tema de las drogas usualmente queda atrapado, obliterado por posicionamientos de orden moral, religioso, que impiden avanzar en una discusión seria sobre cuál es la mejor estrategia para evitar esta situación de violencia y muerte que vivimos. El tercero, ya lo señalé, la idea del control de la fuerza de trabajo. En los años finales de los 20 y 30, durante la Gran Depresión, hay medio millón de mexicanos deportados de Estados Unidos. Hay una fuerte, digamos, condición de crisis, como ustedes saben, está la Gran Depresión, entonces hay una escasez de fuerza de trabajo, y entonces con la ley Volstead, lo que plantea un texto de Antonio Gramsci es justo lo analiza desde esa necesidad de tener fuerza de trabajo que ya era muy escasa en Estados Unidos, no era como en Europa, la necesitaban, entonces necesitaban que no consumiera licor, que no se emborrachara, que no tuvieran devaneos etílicos, porque tenía que estar, digamos, muy alerta. Este sería el tercer factor. El cuarto, y siempre ha sido, los intereses económicos. Así fue con las prohibiciones del té, del azúcar, del café, del licor. Detrás de todas las prohibiciones hay enormes intereses económicos. Hace 20 años, más o menos, Naciones Unidas hablaba de 320,000 millones de dólares que generaba, digamos, el narcotráfico. Son mucho más en realidad ahora, obviamente, pero con toda la imprecisión de este tipo de cálculos. Pero hay intereses económicos. El Congreso de Estados Unidos reconoció que por lo menos 12 bancos de ese país lavan dinero. La concentración se va generando y hay enormes intereses económicos que están en contra de que se despenalice el consumo de drogas. Y entonces, detrás de eso, de esa perspectiva de los intereses económicos, efectivamente está un negocio, como ustedes saben, que se ha vinculado con el tema de las armas y se ha vinculado con el control de las redes migratorias. Ese es parte del drama que viven los migrantes. El tema de San Fernando, Tamaulipas, 2010, donde se asesina a 72 migrantes que fueron detenidos por la oficina, por los agentes de migración mexicanos, y ellos los entregaron al grupo criminal que los asesinó. ¿No? Quien era directora del Instituto Nacional de Migración fue premiada con la coordinación de la bancada de un partido político. Entonces, esas cosas son las que tenemos que poner atención. Y el quinto eje, este quinto eje se desarrolla a partir de 1971, cuando Richard Nixon declara la guerra contra las drogas como el enemigo público número 1. Esto que su mano derecha que implementó al destacar que efectivamente, y esto yo lo planteo como una dimensión geopolítica, eso de la mano derecha, el que impulsó esta política de Nixon, lo que dice, y lo reconoció hace como 4 años en una entrevista, es que efectivamente esto no tenía que ver con el asunto de la droga en abstracto, sino particularmente tenía que ver con 2 adversarios. Los movimientos pacifistas, antiguerra, contraculturales que se desarrollaban en Estados Unidos
y que ponían en riesgo, digamos, la agenda política de Nixon y lo que estaba ocurriendo en los barrios afros y latinos, donde los jóvenes agraviados después del asesinato de Martin Luther King, de Malcolm X, los jóvenes chicanos que elaboraban toda la lógica del movimiento. Entonces, había que hacer que, por un lado, estos grupos juveniles, pacifistas, hipistas, etcétera, fueran asociados con drogadictos, con el acuerdo y complicidad de los medios masivos de comunicación. Y esto no lo digo yo, lo dice la persona que impulsó esa estrategia, y que la gente de los barrios fueran identificados como criminales. Algo que él no dice, pero lo digo yo, esto tuvo su correspondencia con una estrategia geopolítica en América Latina. A partir de entonces se impulsó esa estrategia y con repercusiones dolientes, efectivamente, que incluyen un incremento de la injerencia, de la participación, de la definición, del condicionamiento de las estrategias de política social. Y parte de esa historia incluye Chile en 1973, Plan Colombia, Iniciativa Mérida y otras estrategias. Pues a lo que voy con todo esto es que otro de los grandes ejes de esta biopolítica pasa por el gran problema que es el marco prohibicionista, que es iatrogénico. Y lo uso el concepto de iatrogénico, un concepto que proviene del mundo médico y que se utiliza cuando la medicina es más dañina o mortal que la enfermedad. El problema es el marco prohibicionista y los enormes intereses que se tejen. Ya señalé lo del tema de las armas introducidas a México. Colombia, agentes de la DEA en fiestas con trabajadoras sexuales pagados por narcotraficantes, que derivó en la caída de la directora de la DEA. Esto que señalé de los bancos, 12 bancos que se reconocen que lavan dinero, pero que no tienen estrategias para penalizarlos. Cuando los penalizan, es mínimo las multas frente a los ingresos que genera este escenario del narcomundo. Pues tenemos que repensar la estrategia, cambiar la lógica de esta dimensión. Y entonces, junto con esto, repensar lo que sería tanto las lógicas de la bio como de la necropolítica, escenarios que generan una gran cantidad de muertas y muertos en nuestros países. Si realmente queremos avanzar en esto, entonces tenemos que tener una serie de estrategias que nos lleven a pensar cómo actuar, sobre todo si estamos pensando en la lógica de los jóvenes. Y parte de lo que tenemos que repensar en el caso de los jóvenes tendría que ver con colocar cuáles son los escenarios desde los cuales ellos construyen sus posibilidades y condiciones de vida, o cuáles son los ejes que obliteran la posibilidad de construir proyectos viables, vivibles. La década perdida de los años 80 llevó efectivamente a distintas expresiones en las cuales observamos cómo se desvanecían, pero también cómo luchaban por sobrevivir en millones de jóvenes en América Latina, en los barrios pobres, en las favelas, en las callampas, en las comunas, en las villas miseria. Y entonces todo esto llevó a una situación donde surgen algunas expresiones que se volvieron muy visibles, el caso mismo de los cholos en el norte mexicano, este afán por hacerse visibles. 1981, en el periódico 1+1 de México, se publica un cintillo en el cual se decía: temblamos de hambre y de frío, odiamos a todos, incluso a nosotros mismos, mejor morir pronto. Y lo firmaban los panchitos. Esta expresión de los chavos banda, de los panchitos, esta fue la expresión realmente donde por primera vez las y los jóvenes pobres irrumpieron en la escena pública para para participar en la disputa por el sentido y significado de lo juvenil. Pero efectivamente, entonces, si nosotros pensamos cuáles son las condiciones que posibilitan
que definen una posible estrategia para trabajar con las y los jóvenes, en el entendido que ya dije anteriormente, que los problemas de las y los jóvenes son los grandes problemas del proyecto social, del proyecto nacional y del horizonte civilizatorio. El primero sobre el cual habría que trabajar, obviamente, tiene que ver con la precariedad económica, social y cultural que afecta a las y los jóvenes. No se podrá tener estrategias, digamos, saludables frente, digamos, a la narcocultura. Y la narcocultura, más allá de las dimensiones, digamos, periféricas de lo que sería la estética chalina, con la tejana, cinto piteado y las botas, que es más una forma, yo así, digamos, así nos vestíamos acá en el norte, en muchos estados del norte de jóvenes. Más allá de los elementos de cultura objetivada, hay que entender que la narcocultura, si nosotros pensamos a la cultura como el conjunto de procesos y dispositivos que participan en la construcción del sentido y significado del mundo y de la vida y de la muerte. Entonces la narcocultura tiene que ver con la incorporación del referente del narcotráfico en las formas de producción de sentido y significado de la vida y de la muerte de millones de jóvenes en América Latina, que se la juegan, que construyen lo que llamo los tonas, que dicen todo o nada. Los tonas, esos que dicen más vale una hora de rey que una vida de buey, esos que dicen me la juego. Y lo tienen muy claro. Cuando uno habla con el dinero fácil no, pero rápido sí. Jóvenes que no están dispuestos a trabajar 10 horas en una maquiladora y que saben que trabajando no van a salir de la pobreza. Y entonces aprovecho para colocar los datos duros de la encuesta nacional de la juventud, de la cual participé, las encuestas que hicimos 2000-2005. ¿Qué es lo que encontramos? Uno, lo que está ocurriendo con los entramados de las condiciones objetivas de vida de las y las personas. En ese tiempo eran 230 millones de pobres en América Latina. En ese momento teníamos que crear 7 millones de empleos que no se generaron en los primeros 10 años de este tercer milenio occidental, 37 milenio oriental. Estamos hablando de que entre 6 y 7 de cada 10 empleos que se generaban era en la informalidad, que colinda con la paralegalidad. Estamos hablando de que los que tenían trabajo, 42% solamente tenían un plan de seguridad social. Estamos hablando también de que las y los jóvenes que trabajar no los sacaba de la pobreza. Los sueldos eran miserables. Estamos hablando de los jóvenes persistentes, que nosotros tenemos una situación donde ya en la preparatoria, todos aquellos niños que iniciaron en la educación básica, en la prepa, la mitad de todos estará fuera del sistema educativo. Los persistentes que terminen la carrera, más de la mitad no van a trabajar en lo que estudiaron. Serán taxistas, serán otra cosa. Digo, no tiene nada, no clasifico, no le pongo un sentido al ser taxista o ser, no sé, cualquier otro trabajo. Lo que estoy diciendo es que no van a trabajar en lo que estudiaron. Estamos hablando entonces de una situación donde esto que señalo del tema de la precarización y cómo se obliteran los canales no solo de movilidad, sino los canales de construcción de sentido de vida vivibles. Y estos jóvenes que efectivamente que trabajen 10 horas diarias por 60 años en su vida, no van a tener lo que gana uno de estos famosos boxeadores en una pelea. Nunca, ni por un round. O algunos futbolistas o algunos basquetbolistas. Hay una enorme contradicción, una falacia, una hipocresía en la supuesta ética del trabajo que se pregona. Y los jóvenes lo saben. Entonces aparece el tema del narcotráfico y entonces dicen, me la juego. Y es esto que estamos viviendo. Esta condición donde millones de jóvenes han dicho, si vivimos además en una sociedad donde se pregona el tener en lugar del ser, donde lo que tenemos es una idea donde el consumismo se convierte en el eje del éxito social, donde los jóvenes entienden que efectivamente es la posibilidad de tener, eso lleva a que en algunos corridos, narcocorridos, como les llaman, se plantee en que me entierren con mi troca
para que la tierra vea que no se está tragando cualquier cosa. Es estos corridos, dije, yo era pobre, todos me despreciaban, entré al narco y ahora hasta de dónde me tratan. Estamos hablando de una situación en la cual efectivamente en estos entramados de construcción de sentidos de vida de esta población, es esta dimensión efímera, lo que yo llamo el presentismo intenso, donde efectivamente la posibilidad de acceder a esos recursos que de otra manera nunca van a tener, y ellos lo saben. Entonces lo que tenemos es que se pregona un modelo de vida que excluye más del 90% de la población de las posibilidades de acceder a él. Y los jóvenes entonces saben que están fuera de ese dispositivo, que están fuera de ese recurso. Y entonces se la juegan y se la van a jugar, y de ese presentismo intenso donde efectivamente van a poner muchos en riesgo su vida. Y si no atendemos esto de entrada, pues seguiremos entonces pensando, dando buenos consejos, di no a las drogas, por favor, etcétera, etcétera, que no son más que palabras huecas frente a la realidad que están viviendo las y los jóvenes. Y luego tenemos el tercer eje, la dimensión de la violencia social, esta que están viviendo todos los días, que los circunda, y una educación que tampoco entiende que no se puede seguir desde una lógica de educación bancaria a la Pablo Freire, donde pareciera que la educación termina intramuros, y no entiende que en cuanto los jóvenes salen, efectivamente están asediados por todo este narcomundo que los sitia, que los hostiga, que los violenta de muchas maneras, y que entonces habría que ampliar los canales de participación social, comunitaria, escolarizada, etcétera, etcétera, como una estrategia amplia para empezar a avanzar en estas condiciones. Y luego tenemos una situación donde el desplazamiento, la imposibilidad de generar condiciones viables de vida obliga a enormes sectores de la población a emigrar, a desplazarse, a salir. En muchos casos, el desplazamiento interno, sobre todo en estas áreas donde están las mineras del fracking vinculados con los narcos que sacan a la población, el narcotráfico que expulsa a las poblaciones. La gente de México, hasta hace algunos años, de 500,000 de personas salían cada año porque no encontraban aquí las condiciones, digamos, para la producción de proyectos vivibles, hasta que vino la gran recesión, el truene de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, y entonces se cerraron las pinzas. No existía ese empleo de atracción en Estados Unidos. Por otro lado, tampoco se generaba condiciones viables del lado mexicano. En tercer lugar, el narco empezó a sitiar los lugares donde fluían los migrantes. En cuarto lugar, con Barack Obama deportó 2,800,000 personas, que no eran personas migrantes en el sentido del tránsito, sino personas con más de un año de vida en Estados Unidos que vivían en lugares no fronterizos, y empezaron a deportarlos, y esto generó efectivamente escenas muy tristes de personas que tenían familia, que tenían una vida hecha, y de repente se ven sin nada. Y de repente empezamos a ver algunos que cruzaban la frontera y se lanzaban de un puente y se suicidaban, o quienes no consumían drogas y empiezan a meterse la tecata, la heroína, como una otra forma de suicidio frente a una realidad que de repente para ellos ya era insostenible. Ellos tenían una vida hecha, tenían una familia, tenían un trabajo, eran estudiantes. Entonces, todo esto se vincula con el último factor, que es el marco axiológico. Entonces, lo que nos dicen estas encuestas es que hay una ruptura, hay una fractura brutal del marco axiológico, en el cual se define la película de los polos de los buenos y los malos de la película que viven las y los jóvenes. ¿Y qué es lo que nos dice? Que no creen en los políticos. La mayoría de los jóvenes en México, de acuerdo con las encuestas, no creen en los políticos. El segundo es que no creen en los marcos de procuración de justicia, en las instancias de procuración de justicia. En tercer lugar, por lo menos hasta ese momento, para ellos no había diferencia cualitativa entre ser policía, judicial y narcotráfico. Ahí está. De ese tamaño es el desafío que tenemos enfrente. Entonces, efectivamente, tenemos que avanzar en ese marco. El segundo eje es la violencia institucional. Una violencia que, como sabemos, en América Latina ha sido parte central, con distintos rostros, con distintos elementos, distintos emblemas. Esto último que les decía como dato de la encuesta, sigue existiendo una condición ríspida de una violencia institucional que no solo tiene que ver con uniformes, tiene que ver
con muchas maneras desde la cual, desde los ámbitos institucionales, no se atiende adecuadamente las necesidades de las y de los jóvenes. Entonces, el otro eje que me parece importante destacar es obviamente la presencia del crimen organizado, que sitia, que a veces despoja, que a veces expropia, que a veces secuestra las vidas de los jóvenes, que a veces los obliga, que a veces toma a las personas. Lo que ocurre en lugares donde surgieron grupos de autodefensa, donde los narcos se llevaban a las mujeres de la comunidad y luego las regresaban embarazadas. O sea, si nosotros pensamos en este tipo de escenas que no son la excepción, que fueron bastante frecuentes en nuestro país, pues tenemos que repensar. No podemos seguir en una suerte de ingenuidad frente a una realidad que tiene que ver con una violencia instalada, porque hay violencia estructural que está, digamos, que se redefine a través de instituciones, de lo instituido y lo instituyente, de lo estructurado y lo estructurante. Pero entonces esas violencias estructurales tienen que ver con la condición estructurada que ya está presente, pero también violencias estructurantes, como esta que se desató a partir de la supuesta guerra contra el crimen organizado, que desplegó, que desató enormes, digamos, tormentas de violencia en nuestro país y que, digamos, sus consecuencias las seguimos pagando. Entonces, el crimen, llamado crimen organizado, efectivamente tenemos que discutir en serio el tema de la despenalización. Mientras esto siga siendo el enorme negocio que está haciendo, el enorme poder que representa, no vamos a avanzar mucho. Mientras nosotros tengamos esa condición tan desigual, donde en países como Estados Unidos es legal el tema del cannabis y nosotros nos estamos matando, uno dice, ¿cuál es la lógica? ¿Por qué no entramos en serio a un debate sobre esto? Tenemos que avanzar en eso. Entonces, junto con el marco de la violencia institucional, que tiene que ver con digamos, el ejercicio de esta forma de dominar, de controlar, de buscar, digamos, doblegar a las personas a través de la fuerza que pueden ejercer los ámbitos de las instituciones, también tenemos que trabajar en este ámbito de lo que son estrategias de políticas sobre el tema de las drogas, que también son generadoras de una enorme violencia. Y el tema no son solo, no podemos seguir pensando en los narcotraficantes con esta lógica del mundo raro de José Alfredo Jiménez. ¿Quién sabe de dónde salen? Son marcianos que quién sabe de dónde salieron. De repente aparecieron. Y entonces ahí están, quién sabe quiénes serán. No, no, no. Lo que yo digo siempre, no nacen niños sicarios. Lo que hemos hecho es generar las condiciones para generarlos. Y el tema del ponchis, que asustó a mucha gente cuando a los 5 años vivía en condiciones extremas de precarización y que a los 11 era consumado sicario que le gustaba grabar con su teléfono a la gente que torturaba y ejecutaba. Lo que yo defino como los ponchis, el fenómeno de los ponchis, la mala noticia es que tenemos más de 30,000 niños vinculados en los diversos pliegues de narcotráfico, más de 100,000 niños en condiciones de precarización. Esto no significa que van a ser sicarios, no, porque no nacen efectivamente, hay que entender eso, pero sí tenemos una serie de condiciones sociales que posibilitan que los niños sean atrapados por opción, por decisión propia. Muchos niños efectivamente quieren ser narcotraficantes porque ven que hay una opción de vida ahí. Muchas niñas quieren ser novias o también hacerla como Camelia la Tejana o Margarita la de Tijuana y convertirse ellas mismas en las reinas del sur o del norte o de cualquier lugar. Entonces tenemos todo eso enfrente y eso ya incluye directamente una estrategia clara en los sistemas educativos. El otro asunto de la violencia institucional está en el sistema carcelario. El sistema carcelario ejerce formas diversas de violencia, pero efectivamente no son esta idea de readaptar a la sociedad. La cárcel es parte de la sociedad. No son gente que esté fuera de la sociedad, son producto de la sociedad. Entonces ahí lo que tenemos que repensar es el sistema carcelario y sus lógicas en las cuales efectivamente son verdaderas escuelas del aprendizaje, pero también son verdaderos negocios que con la privatización de los propios sistemas carcelarios es parte de lo que hemos vivido. En Brasil, en Colombia, en México, en Estados Unidos,
los estudios lo que nos demuestran es que el sistema carcelario efectivamente fue incrementando enormemente la cantidad de personas presas y que gran parte de ellas, por cierto, son a partir de infracciones como portar cierta cantidad de marihuana. Esto que acaba de hacer Biden me parece importante, decir, ok, liberen a todos los que fueron detenidos por consumo de marihuana. Entonces, se convierte en un gran negocio. En Brasil ocurre lo mismo, pero dentro de la cárcel, efectivamente, esta, lo que dice Foucault, es una máquina carcelaria que engulle las vidas. Y no serán igual ni adentro ni cuando salen. Entonces, tenemos que pensar también eso como parte de la violencia institucional. El otro asunto tiene que ver con las violencias barriales, pandilleriles, estas lógicas que se fueron instalando en las formas de relación entre las y los jóvenes y que efectivamente pueden incluir elementos muy fuertes de conflicto interbarrios, de conflicto entre grupos, de conflicto entre pandillas. Todo eso es parte de los temas que tenemos que analizar. Hemos trabajado mucho este tema con diversas formas de organizaciones barriales, juveniles, pandillas, en fin. Simplemente lo dejo lo enumero. El otro tiene que ver con la violencia aporofóbica que ha crecido en distintos contextos a partir de lo que esto que yo digo de la migración como gran metáfora de la desigualdad social y la aporofobia efectivamente se ha dado de manera muy fuerte este clasismo, esta desigualdad social que se vincula con la xenofobia, con los extranjeros y que efectivamente esta idea, este clasismo que crece en nuestras sociedades, que tenemos que trabajarlo también. Tengo un trabajo sobre el tema de los mis reyes y cómo se van construyendo distintas formas con Pierre Bourdieu sobre lo que él define los elementos de la distinción social, pero que en nuestro caso están fuertemente construidos desde posiciones de clasismo, de racismo, de aporofobia, de xenofobia, de transfobia, de una dimensión obviamente, de sexismo, de machismo. Todo eso tenemos que trabajarlo de manera importante y debe ser parte central de los procesos de socialización, familia, escuela, etcétera. Creo que el tema de los medios masivos de comunicación debe de ser parte de todo esto, porque justo también ha sido un elemento central en la reproducción de ese tipo de perspectivas. Las violencias simbólicas. Las violencias simbólicas que Pierre Bourdieu define como una suerte de violencia naturalizada desde el sentido común, que es la violencia de género, ¿no? Que se vuelve, es normal que los hombres sean superiores, maltraten a las mujeres, etcétera, etcétera. Esta idea de la violencia invisible, donde se va naturalizando, es normal que en Chiapas los indígenas se bajaran de la banqueta para que los coletos pudieran caminar cuando se encontraban en la misma calle. Es normal que las expresiones racistas contra esta población, es normal, incluso expresiones como esta increíble de Lorenzo Córdoba en relación con una representante de comunidades indígenas que fueron a dialogar con él. Esa mofa que se hace, que se sigue haciendo de muchas maneras de racismo en contra de las poblaciones originales de nuestro país. Porque no es normal, incluso no solo en México, en Estados Unidos los datos del censo indican que la población latina obtiene 59% de los blancos y la afroestadounidense, la latina 52% y la afroestadounidense 59%. Pero si nosotros vemos en todos los grupos sociales, hasta abajo están las mujeres. La pobreza tiene una condición de género y tiene color. Entonces, eso también lo podemos ver en nuestros países y es parte central de lo que tenemos que colocar. Las violencias que tienen que ver discriminatorias a partir de lo que serían las formas desde las cuales se construyen estos repertorios identitarios proscritos, que los que ya señalé. La violencia contra las comunidades LGBTTIQ+,
y todo lo que tiene que ver con quien se aparta de la condición cis. Estamos hablando también de un elemento de biopolítica que no señalé y que tiene que ver con la búsqueda por el control de la sexualidad de las y los jóvenes. Elementos que llevaron a que en Nuevo León se quemaran las páginas de educación sexual de libros de secundaria por parte de organizaciones que no están de acuerdo con que se les dé ese tipo de información a las jóvenes. O el caso de Colombia, donde la directora de salud fue destituida por haber elaborado y distribuido una suerte de folletitos de educación sexual también para jóvenes de secundaria. Las violencias, digamos, publicitarias que se reproducen a través de distintos patrones y modelos desde los cuales se reproducen estereotipos, patrones, elementos donde parecería normal que las personas de tez más oscura fueran las sirvientes de las que tienen la tez más blanca, las violencias adulto gerontocráticas en las cuales las y los jóvenes parecería que es normal que tengan que someterse a la supuesta sabiduría de los grandes. Ahí cito, pregunto, ¿tengo tiempo todavía o ya me excedí? ¿Cómo andamos? Ya estamos muy cerca, nos faltan dos minutos para Ok. poder iniciar con algunas preguntas. Bueno, tenemos las violencias sexuales, violencia delincuencial, violencia ritual, violencia barrial, las violencias transgresoras que tienen que ver con la condición política, pero termino entonces con la condición de esta, que estaba hablando de una violencia genotocrática, con algo que planteé en el otro seminario y que tiene que ver con el tema de la exclusión de las voces de las y los jóvenes, que son el eje de lo que estamos hablando. Y yo lo planteaba a partir de dos ejes, bueno, perdón, de dos ejemplos, que yo de manera irónica digo de dos clásicos. Uno de ellos, Marilyn Manson, a quien le preguntan qué consejo le darían a los jóvenes, le daría él a los jóvenes, y él dice obviamente que ninguno. Los jóvenes ya no necesitan consejos, los jóvenes necesitan que les escuchemos. Abramos la escucha, abramos la capacidad de escucha antes de pensar que tenemos respuestas para los problemas que están viviendo las y los jóvenes. Eso me parece central, independientemente de dónde proviene, me parece muy, muy importante, que un poco se vincula con el de Spivak en si puede hablar el subalterno. Ampliar la condición de escucha para poder realmente conocer de mejor manera qué tipo de problemas estamos enfrentando. Y el otro, ese sí clásico, Walter Benjamin, cuando en un libro que se llama La metafísica de la juventud, en un capítulo que se llama La triada egregia, juventud, educación y cultura, dice Walter Benjamin, analiza cómo la experiencia de los adultos se convierte en una suerte de baldosa que destruye los sueños juveniles. Y él lo que va a plantear es cómo frente a toda esta condición de construcción de nuevos sentidos de vida, de proyectos, de sueños de las y los jóvenes, muchas veces la experiencia se convierte en el eje para limitarlos. Yo ya viví por eso que tú estás diciendo. Mira, ahorita estás muy joven, ya entenderás, ya sentarás cabeza. Yo también pasé por eso, yo también fui joven, yo también quise cambiar el mundo, yo también tuve, digamos, ideas como las tuyas, ya entenderás, la vida te va a dar los golpes y entonces vas a comprender que todo eso que estás haciendo son condiciones pueriles, que las cosas no se pueden cambiar, el mundo así es, tú tienes que someterte, tienes que aprender, tienes que integrarte en el sistema y jugar con sus propias reglas porque no se puede hacer, etcétera, etcétera. Dice Walter Benjamin como conclusión, y al final de cuentas dice, detrás de la experiencia, como ese gran argumento que oblitera los sueños juveniles, no hay otra cosa más que la condición vergonzante de aquellos que saben que traicionaron sus propios sueños. Muchas gracias, doctor. Pues queda mucho todavía
en el tintero, realmente un tema bastante duro, muy interesante. Tenemos muchos comentarios agradeciendo y felicitando esta conferencia. Y vamos a pasar a algunas preguntas. También muy difícil tratar de resumir las preguntas. Hay una pregunta, una participación que es recurrente. Tenemos en nuestra audiencia muchas personas que se dedican a trabajar con jóvenes en escuelas de todos los estados de la República. Y la inquietud es ¿qué estrategias propone, sugiere para trabajar con estos jóvenes que están enfrentándose a situaciones complicadas, al acceso del consumo de drogas, de violencia? Entonces, estas personas que nos comparten esa inquietud, ¿no? Que tienen a los jóvenes en las aulas, pero que sabemos están vulnerables a violencia y a adicciones. Yo creo que, miren, yo estoy a favor de la regulación, de la despenalización, por muchas razones. No solo porque es muy accesible para todas y todos los jóvenes, sino también por la enorme desinformación que existe, que se genera. Lo que nosotros encontramos con las experiencias es que, dado que el tema del acceso a la droga entra en el mundo de lo ilegal, los jóvenes para obtenerla entran en contacto con el mundo criminalizado e ilegal. Entonces empieza otro tipo de relación que no puede atenderse adecuadamente. Entonces, al hacerlo así, obviamente ellos optan por ocultarlo, por hacerlo de consumo clandestino. Cuando los padres se dan cuenta, los jóvenes ya están enganchadísimos. Además, por muchas razones, porque no abren los ojos en lugar de poder. ¿Por qué? Porque tampoco se atreven a hablarlo porque sienten que están haciendo un delito. Entonces, todo esto nos lleva si en lugar de eso hubiera, digamos, información adecuada, un sistema de salud eficiente, información amplia, como carta poder amplia, bastante y cumplida en los medios masivos de comunicación, que lo trataran adecuadamente, no es del alarmismo, como muchas veces se presenta, del sistema educativo, que lo trabaje, demás. No basta con decir, no, mira, no, sino generar estrategias de vínculos de escuelas abiertas entre padres, con la colonia, con los barrios. Si no logramos hacer una estrategia comunitaria más amplia, que sean como una suerte de ámbito de protección para los jóvenes, no criminales. Eso, miren, se prohibió la caña de azúcar, se prohibió el té, se prohibió el café, se prohibió el licor, y mucha gente murió durante esas prohibiciones, y ahora decimos, a ver, ¿por qué se mata? ¿Por qué hubo tanto muerto? Y ahora esto es regulado. Algún día tenemos que entender que efectivamente, pues, supuestamente estamos previendo que haya consumo de algunas personas, y lo que estamos viendo es que al final de cuentas lo que estamos es ampliando los escenarios de dolor y de muerte. Todo este secuestro que hemos vivido como sociedad, 2008-2010, el norte mexicano, toda la gente atrapada en el secuestro, el tema de la violencia, los levantones. Entonces tú dices, ¿a cuenta de qué? ¿Por qué la sociedad tiene que estar atrapada en esos escenarios de dolor y muerte que generan efectivamente mucha riqueza, mucho poder, mucha capacidad de control para algunos cuantos? Ese es el problema. Que no entendemos esto desde una lógica de biopolítica y de necropolítica y para cambiarla, no vamos a avanzar. Tenemos por otro lado que hacer que la información científica sobre estos temas se difunda adecuadamente. No podemos seguir con estos, digamos, entes monstrificados, porque finalmente lo que hemos hecho es monstrificar a los jóvenes, y lo que hemos hecho es abandonar una idea. Se abandonó la idea de crisis, no de crisis. Antes, hasta los 80 se hablaba de crisis, y la crisis implicaba que unos cuantos iban a salir muy beneficiados y las grandes mayorías iban a pagar los costos de la crisis. Los trabajadores, los pobres son los que siempre han pagado los costos de la crisis. Pero ustedes se fijan,
Se abandonó el sentido de crisis y que entramos con la idea de la bionecropolítica, que entonces entramos a una condición donde ya no todos somos parte del proyecto social. Con la crisis implicaba a todos en situaciones muy desiguales, pero ahora ya no. ¿Qué entramos entonces? Que lo que era una fuerza de trabajo de reserva, un ejército industrial de reserva, ahora se ha convertido en personas prescindibles. Y entonces entramos frente al tema de los desechables de Zygmunt Bauman, los monstruos, cuerpos monstrificados con Antonio Negri, Marie-Louise Prat, Mabel Moraña. Estamos hablando de los canallas con Chomsky y Derrida. Estamos hablando de los nadies de Eduardo Galeano. Estamos hablando de los hundidos de Primo Levi. Estamos hablando de los precarios de Judith Butler. Estamos hablando de lo que serían los homo sacer o los juvenis sacer, como yo le planteo. Estamos hablando efectivamente de cómo esta criminalización de jóvenes los convierte en no personas, donde sus vidas no importan, 98% de los delitos que se cometen no son castigados. Estamos hablando efectivamente de una condición de esos más de 640 cuerpos en los frigoríficos de Guadalajara, con más de 2 años ahí muertos. Estamos hablando de toda esta condición de los falsos positivos colombianos, donde el gobierno daba prebendas a soldados que asesinaran a supuestamente guerrilleros. Entonces, con toda una estrategia institucional empezaron a asesinar jóvenes de los barrios populares y campesinos. Estamos hablando de los jóvenes favelados, donde los jóvenes afrobrasileños mueren 2.5 veces más de lo que representan como población, una condición verdadera de estas periferias que todos los días sufren la muerte y que no pasa nada. Entonces, lo que creo que tenemos que recuperar es esta idea de pensar, de repensar el tema de que este tipo de lógicas de criminalización de sectores sociales vinculada con una estrategia de control del marco prohibicionista que genera enormes capacidades de control y de riqueza, pero también de muerte, tenemos que transformarlo. Creo que va por ahí.